Vamos a dar continuidad a la unidad número 3 de Teoría del Pensamiento Contable y Administrativo. Ya veníamos hablando entonces del pensamiento contable, su estructura, la naturaleza de la contabilidad y, por supuesto, los tipos de conocimientos contables que existen hasta el momento. Veamos hoy entonces la unidad número 3 que corresponde al paradigma de las ciencias contables. ¿Tendrán las ciencias contables, dentro de ellas la contabilidad, paradigmas? Por supuesto que sí, pero primero tenemos que indagar qué es un paradigma. Entonces veamos, paradigma es un patrón, un modelo de referencia, un conjunto de reglas y procedimientos que son aplicados para la explicación de la realidad de un fenómeno o para la solución de un problema. Entonces veamos que un paradigma tiene diversidad de conceptos y además de caracterizaciones y variables que explican el comportamiento de fenómenos. Y evidentemente donde hayan fenómenos, pues va a existir paradigmas. Los paradigmas van surgiendo, se van creando a medida de que las culturas avanzan y de que la sociedad evoluciona. Cada vez los paradigmas pueden también ir cambiando, mantenerse, o algunos se eliminan, se suprimen, en vista de que van dando explicación a lo que se creía que no existía anteriormente. Entonces, fíjense allí que también nos dice, incluso el mismo autor propone que la palabra tiende a ser un sinónimo de tradición. Cuando ligamos o relacionamos lo que es un paradigma con cultura, están íntimamente entrelazados. Como si, ¿por qué? Porque cada vez que existen culturas, que existen tradiciones, allí se van formando creencias, y ese conjunto de creencias nos permiten a nosotros construir paradigmas, y esos paradigmas nos van a permitir a nosotros también generar modelos, comportamientos y teorías posteriormente que permitan entonces explicar y administrar y mejorar ciertos procesos y procedimientos que en nuestro caso nos competen en el ámbito organizacional. Veamos entonces aquí esquemáticamente, nos dice que es un paradigma, un modelo que se divide en dos áreas: teorías, creencias, valores, leyes, técnicas o hipótesis. Entonces fíjense allí, desde las técnicas, leyes e hipótesis surgen métodos investigativos. Entonces, todas las investigaciones deben surgir a un modelo, nos deben permitir concluir un modelo. También lo veamos como la interpretación y explicación de la realidad. Y, por supuesto, orienta la acción y la toma de decisiones. Porque ¿para qué existen los paradigmas? ¿Para qué surgen? ¿Para qué se utilizan? Para tomar decisiones. En nuestro caso, serán decisiones desde el punto de vista contable. Bien. Veamos entonces uno de los primeros paradigmas que se explican en las ciencias contables. Tenemos el paradigma de la ganancia líquida. Se nos dice que es la corriente del pensamiento contable que tuvo como objeto la creación de información contable respecto al beneficio económico generado por una ente. Las empresas, desde su estructura, desde su creación, la finalidad es generar ganancia. Pero empezamos a tener una discrepancia entre lo que se conoce como ganancia, entre lo que se conoce como rentabilidad y entre lo que se conoce como objetivo básico financiero de una organización. Entonces, veamos que, claro, evidentemente todas las conciliaciones, todas las informaciones contables se basan o se buscan en el objeto de generar ganancia, de que produzca ganancia, pero realmente hoy en día, con la profundización de las teorías financieras, llegamos a la conclusión de que las organizaciones no se mantienen solamente con ganancias, sino que deben permanecer en el tiempo y deben cumplir una cantidad de parámetros y objetivos que los vimos anteriormente, como explicábamos cuando una empresa está en marcha, para que realmente se mantenga en el tiempo, perdure y nos genere lo que realmente necesitamos, que es valor. Las empresas necesitan valor económico, porque es lo que nos va a permitir a nosotros sustentarnos en el tiempo. La ganancia puede ser a corto plazo y la ganancia generalmente no se mantiene, o si se mantiene a veces se disuelve, se hace discrepancia. Se puede ir por diferentes fondos o tomas de decisiones que no son las adecuadas y totalmente se pierden en el tiempo. Entonces, de allí también, por eso decimos que no todas las ganancias son buenas, sino hay que saberlas administrar, porque a veces las personas, los accionistas, cuando comienzan a ver altos niveles de ganancia, entonces empiezan a tomar decisiones que lo que hacen es que en menos de 6 meses o un año la empresa tenga que liquidar y cerrar. Bien.
Seguimos. Una de las escuelas sobresalientes fue la jurídico-personalista, y con el fundamento de estudio de hacer de la información contable un medio de prueba, tanto a nivel interno como externo, de los resultados obtenidos en un periodo. Otra escuela de este pensamiento contable fue la escuela contista. Definía la contabilidad como la ciencia de las cuentas, de allí el nombre de la escuela, con el objeto de elaborar reglamentación adecuada que rijan las anotaciones de las cuentas. Bien, veamos entonces, dentro de este paradigma de la ganancia líquida, pues se manejan una serie de enfoques que sustentan este paradigma, que nos permitan pues explicar esa tendencia de por qué la mayoría de las organizaciones pues buscan implícitamente, hasta antes de su creación, es la ganancia o el beneficio económico. Entonces, el primer enfoque es el enfoque antropológico inductivo. Este enfoque antropológico inductivo pues, se basa en la existencia de prácticas contables que las hemos visto anteriormente, cuáles son las prácticas esenciales de la contabilidad, y de actividades de gerencia que nos permitan ir orientados hacia esas prácticas, porque no solamente basta con llevar a cabo las prácticas contables, sino cómo nosotros como gerentes y administradores ponemos en marcha actividades estratégicas para que esas prácticas contables se lleven a cabalidad o con los requerimientos necesarios para cumplir los objetivos de la empresa. Entonces, por eso nos dice que es con el objetivo de entender, explicar y predecir las prácticas contables existentes. Por ejemplo, aquí hay una de las metodologías que se aplican en el área gerencial. Las conocemos como las actividades o la gerencia de proyectos. Entonces, esta gerencia de proyectos está íntimamente ligada a prácticas contables. Nos las presentan como una gerencia de proyectos, nos las presentan como planificación, como control, como itinerarios, como objetivos, recursos, pero toda esta fase, todo este ciclo de la gerencia de proyectos necesita de prácticas contables. Entonces, es allí donde nos habla el enfoque inductivo. A pesar de que ciertos temas, ciertas teorías, ciertas áreas de estudio no tengan como tal un nombre que se relaciona a la práctica contable, implícitamente, de forma inductiva, nosotros podemos, entonces, determinar que necesitan ciertas prácticas contables que favorezcan en el desarrollo, en este caso, por ejemplo, de los proyectos que se proponen. El segundo es el enfoque deductivo, ya nos vamos a la parte deductiva, veíamos lo inductivo, ahora lo deductivo de la ganancia líquida y realizada. Su objeto de estudio se basa en la idea de renta, basado en otro diferente, el costo histórico, y tiene un conjunto de teorías que a lo mejor ya ustedes han estudiado en anterioridad. La primera es la contabilidad ajustada a los niveles de precio, y aquí es donde entra un poco la parte de marketing, oferta y demanda. Tenemos que estar conscientes de que aumenta la demanda, entonces los precios evidentemente van a aumentar, y que a lo que aumentan la oferta, entonces los precios deberían tender a disminuir, y ahí es donde nosotros debemos saber cómo ajustar esos niveles de precios, y esos niveles de precios ajustados transformarlos a nuestra contabilidad, o llevar esos datos a la contabilidad. La segunda es la contabilidad de costos de reemplazo. Entonces es saber cuándo yo debo reemplazar un activo fijo. En este caso puede ser tangible, lo que se conoce como propiedad, planta y equipo, y entonces cómo llevar ese costo de reemplazo de la propiedad, planta y equipo hacia mi contabilidad. Luego, la contabilidad de valores de salida, contabilidad del valor neto realizable y la contabilidad del valor presente. Esta última, del valor presente, va relacionada con el indicador económico financiero, que mide o permite generar la ganancia líquida de un proyecto de inversión. Veamos entonces, tenemos el tercer paradigma de estudio, nos dice que es el paradigma de la utilidad de la información para la toma de decisiones. Es decir, básicamente toda la información contable, ¿verdad?, se conoce que nos permite tomar decisiones. Esto es un paradigma. Ahora, ¿será útil realmente la información contable para la toma de decisiones? Claro que sí. Entonces veamos, dice, este paradigma no busca una verdad única, sino que pretende encontrar una verdad orientada al usuario, para proporcionar la mayor utilidad posible en la toma de decisiones. Este paradigma presenta a la contabilidad como un conjunto interdisciplinario, ya que requiere el apoyo de ¿qué? Otras áreas: matemáticas, álgebra, estadística, economía, investigación de operaciones, sociología, la psicología, ciencias políticas y comunicativas, y otras, deberíamos decir,
entre otras que realmente favorezcan a la ciencia contable como tal. Y no es un secreto para nadie, porque si no, la contabilidad no se aplicaría en todas las organizaciones existentes, sea con fines o sin fines de lucro. Bien. Entonces, tenemos también enfoques que nos permiten medir, nos permiten afirmar, nos permiten explicar este paradigma. El primer enfoque es el enfoque de los modelos de decisión y la capacidad predictiva. Entonces nos habla de que es un enfoque que sostiene ciertos modelos de decisión, ¿verdad? Que nos van a permitir analizar cierto tipo de información, ¿verdad? Pero ese tipo de información que yo analizo, trato de predecir el comportamiento. Veamos, es un poco más empírico, no tiene muchas técnicas aplicadas, pero sí entra algo que es la subjetividad, y es muy cualitativo, porque lo que yo trato es de predecir, teniendo cierta información contable, qué puede ocurrir, y en función de eso, de qué puede ocurrir, o esa simulación que yo haga, entonces tomo decisiones. Veamos, por ejemplo, aquí el modelo de decisión básico, ¿verdad? Nos dice entonces, yo recopilo información y pienso, que es uno de los procesos básicos del pensamiento. Pienso, pero para que entre esa recopilación necesito tareas, necesito recursos, riesgos y beneficios, todo eso yo lo pienso y lo recopilo. Planteo ciertos objetivos, mido un plan de acción, controlo y observo resultados. ¿Qué ocurre luego? Bueno, yo hago una evaluación, que por eso está sobre los resultados. Haciendo esta evaluación, mido acciones, las pongo en marcha y observo los avances de información de mi decisión o de mis decisiones tomadas para poder encontrar los mejores resultados esperados. El segundo es el enfoque del comportamiento agregado del mercado. Este se relaciona íntimamente a lo que son los títulos de valores, por ejemplo, letras de cambio, cheques, pagarés. Entonces nos dice que por medio de este enfoque se analiza el impacto que tiene la información contable con los precios en estos títulos de valores, que pueden ser en mercados bursátiles, por ejemplo, ¿verdad? Que es lo que se maneja hoy en día, la mayoría de personas a veces están trabajando o tienen tendencias a manejar lo que es el trading de negocios o lo que es el e-finanzas, son negocios electrónicos, finanzas electrónicas. Entonces, de allí se maneja lo que es este comportamiento del mercado, porque a mayor venta, nosotros debemos conocer en qué momento debemos vender esos valores, en qué momento debo comprar los valores para que la brecha entre una y otra me permita generar ganancias. Enfoque del inversor individual. Entonces aquí me dice que analizamos la incidencia sobre la persona, sobre el usuario, pero lo considero como un individuo separado, ¿verdad? Que produce información contable y que, por supuesto, esa información contable va a generar o va a tener un impacto en las decisiones que yo tomo. Ahora, con qué teorías nos basamos en este enfoque de inversor individual? Hay dos teorías, la del comportamiento y la de la información. La del comportamiento es una teoría que se relaciona íntimamente con la parte psicológica del individuo, porque evidentemente, de acuerdo a su personalidad, a su conducta y a su comportamiento en finalidad, pues él tomará ciertas decisiones individuales. Y la otra es la teoría de la información, que me dice que mediante los tipos de información que yo posea, pues también será la decisión que yo tome como individuo. Entonces, dependiendo de la información que yo tenga, ¿verdad? Y de los medios, en realidad, con los que yo haya obtenido esa información, pues será entonces el impacto que incide en la toma de decisiones de ese inversor individual. Y el enfoque del valor económico de la información. La información que nosotros tengamos, el conocimiento, tiene un valor económico. Y por eso nos dice que la información adopta características de mercancía. Implícitamente la veríamos como comprar mercancía. ¿Por qué? Porque esa información tiende a escasear en cierto momento. Y nosotros tenemos que saber cómo aplicar ciertas estrategias que nos permitan obtener esa información que escasea. Tiene un costo, es útil, es relevante, es necesaria, es deseable y óptima, es lo más importante, porque a veces no solo la información, no toda la información que recabamos es la correcta. Nosotros debemos tener muy bien, sé que toda la información me va a ser útil, eso es cierto, así sea para desecharla, pero posteriormente yo debo entonces segmentar cuál es la información que realmente optimiza mis procesos. ¿Con el fin de qué? De maximizar la utilidad y obtener los mayores beneficios. Y aquí vemos entonces un esquema, ¿verdad?, de lo que es el valor económico total,
cómo está el valor de uso, el valor de no uso, a qué se refieren entonces los valores de uso directo, indirecto y de opciones, y los que son valores de no uso, cuál es el valor de existencia, que va a los bienes y servicios y a la valoración contingente. Fíjense aquí, necesitamos análisis de mercado, un estudio de mercado que nos permita tener métodos de costos, valoración contingente, costos de viaje, operación, fletes, entre otros. Y es por ello que pues concluimos que para obtener un valor económico total, la base fundamental es una valoración contingente, un método de costos adecuado y hacer un estudio o análisis de mercado. Y por último, veamos entonces los nuevos paradigmas contables que surgen ante estas discrepancias o ante este nuevo siglo XXI. Veíamos el enfoque antropológico inductivo, ya lo explicamos, experiencias humanas y pensar contable. Hasta allí está resumido. ¿En qué se basa el enfoque antropológico inductivo? En las experiencias humanas y, por supuesto, en el pensar contable. Y el enfoque deductivo, entonces, es de los principios contables que generalmente aceptamos y ya es del hacer contable. Entonces, cuando hablamos de antropológico, tenemos el pensar contable y el enfoque deductivo me habla del hacer contable. Bueno, les dejo un pensamiento, ¿verdad?, que nos dice: la única manera de hacer un trabajo genial es amar lo que haces. Pero nos veremos en la explicación de la unidad número 4. Desarrollen las actividades previstas que tenemos allí en el aula virtual y pues cualquier duda estoy totalmente atento, ya sea por el grupo de WhatsApp o por acá en la plataforma.